La situación más complicada es el supercontagio. En lugares cerrados que hacen que el virus se pueda propagar más rápido. El ambulante siempre va a buscar un lugar. Hoy día se cobijan en el metro. Jueves 5 de la tarde, ingresamos al metro de Estación Central, encontrándonos con este panorama. Un verdadero persa ambulante subterráneo, se vende prácticamente de todo, un lugar riesgoso por donde se mire. Aquí el distanciamiento social no existe, sino todo lo contrario. La situación más complicada es el supercontagio, ya que es un foco donde muchas personas pueden contagiarse, valga la redundancia, en el mismo lugar. Creo que el atochamiento de gente es el mayor problema que podemos tener con el contagio. Y claro, con la segunda ola de la pandemia latente, esta problemática se agudiza aún más. Ante esto, ¿cuál es efectivamente el riesgo de contagio en este tipo de lugares? Hay situaciones, principalmente aglomeraciones en lugares cerrados, que hacen que el virus se pueda propagar más rápido. Una situación como la que usted me menciona, de comercio ambulante o cualquier tipo de comercio en general, que se permita aglomeración de personas, ¿no es cierto?, en lugares cerrados, constituye un alto riesgo de contagio. Como lo dijimos, venden de todo, de mascarillas hasta chocolates y ropa. El movimiento aquí no para durante todo el día. Sin embargo, no solo se trata de un foco de contagio, también de un foco de delincuencia. Sacaron las rejas perimetrales que están en este lugar y precisamente desarrollan esta manifestación porque según ellos son vendedores ambulantes, pero no los dejan trabajar, según dicen. Bueno, desde noviembre a la fecha efectivamente existe un aumento, un 37% en las denuncias, tanto de robo, hurto y delitos básicos, digamos. Así que sabiendo también que el ambulante siempre va a buscar un lugar. Hoy día se cobijan en el metro, mañana van a estar en algún otro lugar y para eso tenemos que ser un agente de acción y no de reacción. Hoy día estamos reaccionando, el metro y Carabineros están reaccionando y nosotros queremos accionar. Autoridades señalan que se realizan fiscalizaciones día a día en el sector, pero al menos cuando nosotros bajamos no había nadie controlando en el comercio mismo, pero sí arriba de la estación. Tengo entendido que el metro junto a Carabineros están haciendo las fiscalizaciones. Al interior del metro, fuera del metro se apoyan también con seguridad pública, que es un departamento de la municipalidad. También hay que considerar el efecto globo, que va por todo el eje Alameda, contando desde la Plaza Argentina hasta los terminales, porque el comercio ambulante eso es lo que busca. O sea, uno los desaloja a un lado, vuelven a otro y así viceversa van cambiando para lograr su objetivo, que es la venta. Los vendedores ambulantes se mueven como lo señala el alcalde y claro, estamos ante el fenómeno del persa ambulante, un riesgo para todas las personas en materia delictual y sanitaria. Las personas que tienen que utilizar por razones de trabajo el transporte público tienen que hacerlo lo más rápido posible, pasar por estos lugares en tránsito. Pero si es que existe una actividad que concentra a las personas en un mismo lugar por mucho tiempo, esto genera un problema que yo creo que hay que solucionar. Ahora, la propuesta es que la mayoría de estas actividades se generen al aire libre. Al aire libre disminuye fuertemente las posibilidades de contagio. Es la compleja y delicada situación que se vive en el metro de la comuna de Estación Central. Así que ya sabe, si le toca transitar por ese sector, trate de tomar todas las precauciones, tanto en lo sanitario como en materia de seguridad. Una
imágenes que llaman muchísimo la atención, Gonzalo, porque somos buenos para criticar las fiestas, somos buenos para criticar lo que pasa en la playa, pero acá estamos hablando de un lugar que es cerrado, que no circula mucho el aire, que es precisamente la entrada a la estación del metro de Estación Central, en donde no es uno, dos, son verdaderos puestos, uno al lado del otro con mesa, y que no solo impiden el paso de quienes transitan, sino que son efectivamente un riesgo sanitario cuando estamos hablando que estamos viviendo una pandemia. Exactamente, o sea, las medidas tienen que considerar la gran economía informal que existe en Chile, y una de los lugares donde una de las medidas que se necesita hacer de modo integrado es que tiene que haber horarios diferidos, de modo que las personas se puedan trasladar en el metro o en el transporte público, en Transantiago y en otros lugares, de modo diferido, de modo va cambiando, que no todo el mundo se acumule a unas ciertas horas. Y tiene que el metro no funcionar con el sistema de oferta y demanda, que es el que lo rige, que es básicamente tirar trenes pero que van siempre llenos, ¿no? La idea debería ser tirar toda la caballería encima, por así decirlo, sacar todos los vagones al mismo tiempo, la mayor cantidad de modo de poder ayudar con la distancia. Tal como lo decía recién en la entrevista, esas personas debieran estar operando al aire libre, porque al aire libre, como acá, los riesgos realmente son mucho más bajos. Pero para entender qué significa el riesgo que se está viviendo por este persa ambulante, como lo han denominado en esta estación de metro. Están buscando espacio. Claro, sí, claro, pero están buscando espacio en un lugar cerrado, porque arriba, la estación central está completo. Si eso lo tenemos claro desde el año pasado, que es una situación súper difícil. Y además que ellos mismos se están exponiendo porque están pasando muchas horas en el mismo lugar. Es muy distinto si alguien espera 10 minutos a que venga un vagón y se suba. El riesgo es mucho menor, porque vas a estar expuesto a una cantidad de gente que están apretados, porque se produce mucha congestión en el andén. Y eso, a ver, si uno usa el metro, uno sabe, sobre todo algunas de las líneas, son mucho, la línea 1, la línea que va por Villa Maquena, son bastante congestionadas. En general, todas están extremadamente congestionadas, lo sabemos. Uno se mueve como decís, casi no necesita caminar, claro, porque lo mueve con las patitas colgando. Exactamente. Entonces, yo creo que aquí hay que pensar esto en modo integrado y nuevamente, si estamos pensando en lo que va a pasar en el otoño, cuando se sume una reactivación, esto va a ser mucho peor. A ver, no solo está el tema sanitario, que era lo que estábamos hablando con Gonzalo, que es un tema bien complejo, sobre todo para quienes se exponen durante todo el día a estar ahí atendiendo público. El día de mañana, ni Dios quiera, puede haber una persona contagiada que le compra a uno de esos vendedores, y de ahí a que se forme un brote en plena estación, es bien fácil de que eso suceda, lamentablemente. Pero también hay un tema de seguridad, de delincuencia, y para eso tomamos contacto con Felipe de Muñoz, concejal de la Estación Central. Hola Felipe, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Felipe, ¿cómo estás? Muy bien. Muchos saludos también a todo el panel. Gracias Felipe por estar con nosotros esta tarde. Me gustaría saber tu opinión respecto a esta polémica o por el persa ambulante que está instalado, o sea, ya con mesa, no es alguien que se ponga con un pañito, sino ya tiene como los lugares establecidos y repartidos. Sí, es una situación que es realmente preocupante. Por un lado tenemos las medidas sanitarias que se nos están proponiendo, de que no se puede aglomerar gente, que no pueden haber reuniones con más de 10 personas en un espacio que sea cerrado, y todo lo que significa estar como en fase 2, como en el caso que está en nuestra comuna. Sin embargo, vemos que dentro del metro, un lugar que es privado, que no puede acceder el municipio a la fiscalización, está pasando esto. Y la gran cantidad de gente que durante todos estos días han estado colocándose ahí, uno entiende la necesidad de trabajar, entiende también que la situación en la cual se encuentra el país, el tema económico, que todas estas personas viven al día y tienen que llevar sustento a sus hogares. Sin embargo, evidentemente que aquí falta una fiscalización sanitaria. O sea, no podemos anteponer la salud de las personas por sobre todos los demás intereses que podamos tener, tanto el municipio de fiscalizar o también la gente de poder vender. Yo creo que acá se ha desaprovechado la oportunidad de poder normar esto. Teniendo que el municipio, claro, desde la escalera del metro hacia arriba tiene la capacidad de poder fiscalizar. Sin embargo, tiene que haber una preocupación mayor de parte de la autoridad sanitaria y especialmente del metro, de que esta situación no puede ocurrir como está ocurriendo. ¿Y ustedes han tomado contacto con las autoridades sanitarias, con la autoridad del metro? Porque ustedes dicen, bueno, es un lugar privado y nosotros como municipalidad no podemos bajar a fiscalizar lo que pase debajo o en la estación del metro. ¿Pero han tomado contacto con la autoridad para tratar de llegar a un acuerdo y ver cómo en conjunto trabajan con esta situación?
Claro, se han desarrollado mesas de trabajo en la cual se solicita a Metro y a Carabineros también que apoyen esta fiscalización y que finalmente no se produzca lo que está pasando hoy día. Creo que es de suma gravedad el hecho de que tengamos tanta gente aglomerada y lamentablemente que yo siento que se relativiza un poco la gravedad de la pandemia en la cual estamos y lo que significa este rebrote. Y algo que es real, que nuestra comuna ha aumentado en la última semana un 60% la cantidad de contagios. Entonces, yo creo que están pidiéndonos, por un lado, que los ciudadanos tengamos una actitud respecto a poder controlar dentro del espacio cerrado de nuestras casas, no tratar de invitar a gente que venga también a compartir con nosotros. Sin embargo, tenemos este tipo de acciones que, claro, que desdibujan finalmente el interés de la autoridad sanitaria de poder regular esto, de poder protegernos entre nosotros. Pero es que ahí la pregunta, concejal, ahí la pregunta, y me gustaría que Francisco nos pudiera ayudar a entenderla, es ¿qué tan difícil puede ponerse de acuerdo entre tres actores fundamentales, como lo es la gente del municipio, como lo es la gente del metro y como es Carabinero? Porque el tema del comercio ambulante en la estación central ha sido un problema antes de la pandemia y hoy día igual. Es una contradicción muy difícil, claro, porque el comercio ambulante siempre es la búsqueda de una forma de sobrevivir y está muy vinculada a la pérdida de trabajo formal. Y cuando uno ve estas aglomeraciones, el dato es importante. Hoy día en Chile, hoy, hay 1.200.000 personas cesantes. De ese 1.200.000, 500.000 están utilizando el subsidio de cesantía. O sea, tiene 700.000 chilenos y chilenas que si no hacen eso, que llegan para la casa. Y segundo, agrégale que en diciembre fue la última cuota del ingreso familiar de emergencia que, de acuerdo al gobierno, lo percibían 8 millones de chilenos. Entonces, si yo tengo un ingreso desde mayo, junio, de 100.000 por persona, 400.000 por una familia de 4, y lo dejo de percibir, bueno, no, allá voy. Porque ahora, lamentablemente, en mi opinión, el gobierno anunció que el ingreso familiar de emergencia ahora, en vez de ser universal, como lo era hasta diciembre, tiene que cumplir un requisito vinculado a la pandemia. Entonces, fase 1, un porcentaje, fase 2, otro. Si la pandemia, la fase 1 estuvo 3 semanas, 4. Mira, aquí la universidad para postular al IFE. Pero al final, lo que te expresa el comercio ambulante siempre es una expresión de falta de trabajo en general y falta de trabajo formal en lo particular. ¿Coincides con esa opinión, concejal? Sí, claro, porque tal como comenta el señor Vidal, este es un problema que es de fondo, es un tema que lleva muchos años en nuestra comuna. Yo creo que los hechos que acontecieron en noviembre se perdió la oportunidad de poder aportar a la regulación de esto. Entonces hubo esta manifestación de parte de los vendedores ambulantes, que finalmente el municipio no le da la autorización, y que finalmente Carabineros dice se evitó problemas y autorizó de todas maneras que la gente se colocara ahí. Entonces se podría haber aprovechado de poder regularizar, entregar un permiso precario, al menos en este caso hasta diciembre, quizás poder ir prorrogando conforme va avanzando también el tema de la pandemia, y poder regularizar quizás a las personas que viven en la comuna, poder tener estos permisos para que se puedan colocar estos ambulantes por el tiempo que esté determinado. Quizás puedan hacer franja horaria, que puedan ir algunos que puedan estar, qué sé yo, en la mañana hasta las 4 de la tarde y otros que empiecen de las 4 en adelante, de manera de poder regularizar y que también exigirles que puedan cumplir algún tipo de normativa sanitaria. Acá finalmente lo que pasó es que quedamos en el peor de los escenarios. Entonces no había ninguna regulación, no había control respecto a la cantidad de ambulantes que habían, primero eran 400, después 600 y fueron aumentando en todo ese eje. Y también no cumpliendo ninguna medida sanitaria también. Entonces, yo creo que se tiene que hacer un esfuerzo mayor, también todo el tema que está asociado al aumento de delincuencia en el sector, que concentra el 60% de los delitos de alta connotación pública, ese eje Alameda, todo ese sector. Entonces, un problema que es un problema social, que finalmente repercute en un tema de delincuencia también en el sector y que afecta no solamente a los vecinos de la central, sino a la gran población flotante que tiene también la comuna. Es de tal magnitud esta pandemia que hace chocar 5 crisis y uno a veces no sabe por cuál abordar. Choca la crisis sanitaria, que uno quisiera contenerla. Choca la crisis económica, que uno quisiera indeseada. Choca la crisis social, ahí hay un carro, la cantidad
Les voy a dar el dato actualizado. En el mundo, al día de hoy, se han demolido 600 millones de empleos. 600 millones. Francisco decía 1.200.000. Bueno, universalmente son 600 millones de empleos. Pero luego la crisis financiera y luego la crisis política. Entonces todo se cruza. Y uno dice, bueno, entonces ¿por qué no tenemos una solución estándar para esto? Porque por primera vez en los últimos 100 años hemos tenido una crisis de la envergadura que significa esta pandemia. Entonces si uno dice, bueno, resolvamos el tema sanitario, se topa con medidas de orden social. Bueno, encerremos la población. Bueno, solamente los chinos lo pudieron hacer en Wuhan. Solamente los chinos. Seguro. Solamente. Seguro. Seguro. Según ellos. Según ellos. Y cerraron, y cerraron, y cerraron. Claro. Entonces, estas 5 crisis nos están acompañando. Y yo entiendo el planteamiento del concejal, y yo entiendo a veces las autoridades, y yo entiendo al vecino, y yo entiendo al vendedor ambulante, porque me tengo que parar por primera vez en 5 crisis que están girando, además precipitadamente, que giran y giran, porque todavía no aparece la vacuna masivamente. Pero hay... Dale, Gonzalo. Se interseccionan muchas cosas, pero yo creo que lo que tú no nombraste es que tenemos una crisis de credibilidad política de la autoridad que es tremenda. No es solo que el gobierno tiene una credibilidad muy baja, un apoyo de las personas muy bajo, pero además, en cierta medida, más allá del gobierno, el Estado como tal ha sido incapaz de presentarse cuidando a las personas. Venían todas esas críticas, todas esas crisis, todo lo que tú quieras, pero uno de los grandes problemas, y no es solo en Chile, obviamente en toda Latinoamérica la gente dice, bueno, pero en Chile, compáralo con México, con Brasil o con Perú, y en realidad lo que pasa es que esto que nos está sucediendo no debiera haber sucedido en Chile, porque tenemos la capacidad, tenemos la experticia, tenemos además una gran experiencia con los desastres, tenemos una capacidad de organizarnos como país y tenemos recursos. Y de alguna manera la intención política de resolver esto no está. Es decir, están convencidos de que, como decía la doctora Vega, están convencidos que la economía viene antes de la salud. Sin salud no hay economía saludable, por así decirlo, y no son contradictorias. Yo creo que aquí todo se transforma como una polaridad, no son contradictorias, van juntos. Yo creo que, insisto, aparte de todo lo que tú planteabas, estamos con un gobierno que está fundamentalmente acabado y que administra esta epidemia como una manera de sostenerse en los siguientes 13 meses, creo que le quedan. 13 meses quedan. Y ellos en ese sentido lo ven muy bien. Por eso, como dijo la doctora Vega, el estupor de hoy día de todos los que miramos esta vocería, porque básicamente no se anunció nada. Y más aún, después de todos los presagios en Navidad, nos hablaron de cifras alentadoras. Y efectivamente, a lo mejor, el contagio hubo una baja en los últimos días, no sabemos. Pero eso no significa que no vamos en un patrón de descontrol. Y eso es muy serio. Te concedo un punto fundamental que has tocado. Y es la experiencia que tiene Chile en el manejo de catástrofes y desastres, que no la hemos aprovechado. Pero es que acá no se ha tomado como una catástrofe, un desastre. No se ha mirado como lo ha planteado Gonzalo. Hubiera hecho la definición el día 3 de marzo, que estuvimos acá. Yo digo, ese día, aquí hubo una vocería espectacular. A propósito, Francisco, de que te salió competencia en el sur, el entonces intendente en el Maule, Pablo Milat, hizo una buena vocería en términos mediáticos en ese momento. Bien, cubriendo todos los aspectos de lo que uno entiende la vocería. En ese momento yo pensé que la definición era desde el Estado, no desde el gobierno. Era desde el Estado, con todos, para todos y con todos. Y si hubiéramos hecho eso, hubiéramos resuelto parte sustantiva, no estaríamos en este alegato. No lo estaríamos. Que estuviera incluyendo a los expertos, desde donde opinara, desde el lugar que estuviera opinando, desde el lugar que pensara, una amplia... Si algo Chile tiene es talento y capacidad, y además experiencia en ese recorrido. Por eso yo digo, me faltó aquí Estado, y el Estado articulado en función de enfrentar 5 crisis que nos van a acompañar, y nos van a acompañar por 5 años. Además, por 5 años.